Bueno, si ustedes que me vayan siguiendo, sería importante, si pueden abrir también, por favor, en la página web el caso, le voy a dar lectura, ese es tal cual como viene ahí, nada más que, bueno, pues trae imágenes y demás, para que si quieren, a lo mejor es más fácil que puedan hacer sus anotaciones o algunos puntos que al final vamos a discutir nosotros de este supuesto que verdaderamente creo que hay mucha reflexión y muchas cosas que hablar al respecto. Bien, entonces es un caso eh, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 1994, Ana Beatriz y Celia González Pérez, así como su madre, Delia Pérez de González, son acompañadas por el Centro de Justicia y el Derecho Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Recientemente a este acompañamiento se ha sumado el Comité de Hermanas González Fulanas de Tal de San Cristóbal de las Casas. Las hermanas González Pérez, mujeres indígenas tetzales, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente en un retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido de Jalisco, en el municipio de Altamirano, Chiapas. Su detención fue llevada a cabo en el contexto del levantamiento encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al momento de los hechos, ninguna de ellas hablaba español y Celia era adolescente que tan solo tenía 16 años. La detención se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de interrogarlas para obtener información relacionada con las actividades del EZLN, además de acusarlas de pertenecer a dicho movimiento. Las hermanas González Pérez y su madre fueron un motín de guerra. Privadas de su libertad, fueron golpeadas, fueron torturadas sexualmente en reiteradas ocasiones. Después de estos hechos, se les amenazó indicándoles que si denunciaban lo ocurrido, las volverían a detener para recluirlas en el penal de Cerro Hueco. A pesar del temor latente y las dificultades por colocar su denuncia, el 30 de junio de 1994 presentaron la denuncia ante el Ministerio Público Federal, la cual fue robustecida con un examen médico ginecológico en el que quedaron certificadas las huellas de violación sexual. Esta información fue corroborada y ratificada mediante la declaración de Ana y Beatriz González Pérez. Sin justificación alguna, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo los argumentos: falta de interés en el caso por parte de sus representantes y las mismas víctimas, al negarse a comparecer a declarar nuevamente y someterse a nuevas pericias ginecológicas en la jurisdicción militar. En consecuencia, determinaron que no se configuraban los delitos. Estos argumentos ignorados, el hecho de que para las hermanas González Pérez resultaba revictimizante e injustificado el someterse a nuevos interrogatorios y exámenes en el espacio controlado por la institución a la que estaban adscritos sus agresores. Ante el expreso incumplimiento por parte del Estado mexicano con su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones, el 16 de enero de 1996, el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que el 19 de noviembre de 1999 emitió el informe de admisibilidad número 129, diagonal 99. El 4 de abril del 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de fondo número 5311, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a diversos derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tales como la violación de los derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva. Además, en el caso Celia González, por violación de los derechos de la niñez establecidas en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
En consecuencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite las siguientes recomendaciones al Estado mexicano. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana Beatriz y Celia González Pérez, eh, por las violaciones de derechos humanos aquí establecidos. A pesar de las reiteradas solicitudes por parte de las hermanas González y sus representantes para que la investigación del caso fuera remitida a la instancia civil y no continuara en la jurisdicción militar, a donde fue remitida desde 1999, fue hasta el 24 de marzo de 2014 que la averiguación previa se remitió a la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de derechos humanos de la antes Procuraduría General de la República, dando inicio a una nueva averiguación. Finalmente, a inicios de 2016, la indagatoria fue trasladada a la unidad especializada para investigar el delito de tortura de la PGR, ahora Fiscalía General de la República, quien hasta la fecha continúa la integración de la investigación. Tras 26 años de conocer los hechos, el Estado mexicano continúa debiendo a las víctimas acceso a la justicia. La Secretaría de la Defensa Nacional ha obstaculizado la investigación, negándose a proporcionar información completa y legible a los agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a investigar de manera completa, imparcial y efectiva los hechos ocurridos el 4 de junio de 1994 en contra de las hermanas González y su madre, no ha sido cumplida por el Estado. En lo que respecta a la segunda recomendación que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014, las organizaciones representantes iniciaron un proceso para consolidar un plan de reparación para las hermanas González Pérez y su madre, el cual debe ser conforme a su cosmovisión y sentido de sanción. En su cosmovisión, la persona que genera un daño a otra debe en consecuencia reconocer su culpa y ofrecer una disculpa frente a frente. Por ello, para las hermanas González Pérez, la única forma de reparar el daño sufrido era a través de la presencia de representantes del ejército mexicano. Estos debieron ofrecerle una disculpa por todos los daños ocasionados, tanto para su familia como a la comunidad, frente a la cual sufrieron estigmatización, exclusión, falta de credibilidad a su palabra. Según sus propias palabras, lo que ocurrió las mantiene enfermas del alma y las disculpas por parte de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional constituirían un medicamento para aliviar un poco su enfermedad. Como parte del proceso de reparación, el 18 de octubre de 2019 en Ocosingo, Chiapas, se llevó a cabo un acto de disculpas públicas por parte del gobierno federal, en el cual estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quienes ofrecieron una disculpa a las hermanas González y a su madre. La disculpa también estuvo dirigida a las comunidades de la región por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en medio de un contexto de represión en contra de los pueblos indígenas en Chiapas. Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas por las víctimas, no existió ningún representante de la Secretaría de la Defensa Nacional en dicho acto. Por lo tanto, el Estado mexicano sigue estando en deuda para continuar con la implementación de las debidas acciones que llevan a garantizar de manera efectiva el derecho a la reparación integral en favor de las hermanas González y de su madre. Bien, pues palabras más, palabras menos, ese es el caso. A ver, Luisa dice que no puede entrar. Vamos a marcar. En lo que le marco, me gustaría escucharlos, quiero oírlos a todos. Entonces, ¿quién empieza? ¿Quién quiere comenzar? Utilizando los principios que acabamos de comentar ahorita, en sentido de cómo entender
esta parte, la valoración de los derechos humanos y la finalidad del conocimiento de los principios internacionales para eh, los derechos humanos. Entonces, bueno, me gustaría escucharlos. ¿Quién quiere empezar? Doctor, Doctor, acabo de acabo de poder poder ingresar, ingresar, gracias. gracias. No, gracias a ti, Luisa. Sí, perdón, estaba leyendo un caso. Si quieres, por favor, en el Teams al inicio hay una dirección de una página web del caso que estamos comentando ahorita. Si quieres, por favor, en lo que les voy preguntando a tus compañeros, dale una lectura para que participes al final. Es la lectura de un caso que se llama Ana, ¿qué es? Ana El que está Beatriz. aquí arriba, Ana Beatriz y algo así, ¿no? Sí, exacto. Es una Ok. página web de un caso, échale por favor una revisada. Vamos a escuchar a tus compañeros y al final me gustaría tu opinión, por favor. Sí, Bien, doctor. gracias. Bien, si no, pues me voy como están por aquí. ¿Alguien quiere empezar o los voy llamando? Bueno, los voy llamando. A ver, Carlos Alexis. Permíteme poquito, doctor, porque también estoy abriendo el documento porque como tengo malo internet se corta y varias cosas no entendí del caso. ¿No se escuchó lo que leí? Sí, pero muchas partes no, porque cada rato se me iba. Es que no estoy en Ah, mi casa y el internet no está muy estable y lo bueno, estoy abriendo para leer partes ok. que no entendí. Va, oye, entonces me sigo con Diego. Diego. Diego, ¿no? ¿Tampoco estás, Diego? ¿O qué? ¿Hubo algún problema por ahí también? Bueno, Ethel. ¿Yo? Sí, Ethel, sí, por Ah, favor. sí. Am, por ejemplo, pienso que en ese caso aplica el paralelismo, derecho nacional e internacional de los derechos humanos. Es decir, porque las víctimas de esos delitos tuvieron que recurrir a una instancia internacional para que de alguna manera se les pudiera administrar justicia sobre el caso cometido por los integrantes de la Sedena. Y a su vez, pues el gobierno federal contribuyó en cierta medida a tratar de repararles el daño, aunque pues no se logró de tal forma. Bueno, el punto es que está presente, o sea, que como que uno no existe sin el otro y sobre todo en materia de derechos humanos. Pienso que el derecho internacional es la única forma de garantizarlos a veces el acceso, o tal vez ni les reparan el daño, pero al menos todo el mundo se entera y no queda tan impune. ¿Qué impresión te dio, Ethel, el caso? O sea, en general, lo que pasa, lo que sucedió. Pues es frustrante y desgarrador, pero desgraciadamente no me sorprende tanto. O sea, pienso que es el pan de cada día de, sobre todo de la gente indígena, que hay muchos abusos de autoridad porque asumen de que no van a tener acceso a la justicia, unos ni siquiera hablan español. Entonces, pienso que es una realidad muy cruda, pero pues que no nos debemos de acostumbrar a verlo, ni nunca nos debe de dejar de sorprender, porque seguramente va a seguir pasando y puede seguir pasando y ni nos enteramos. Sí, retomo dos palabras que dijiste. Verdaderamente coincido, es frustrante. Encontrar que esto esté pasando. Verdaderamente frustrante. Y qué bueno que corregiste en el esquema de que no te sorprendía. O sea, no nos sorprende porque esto se da de manera reiterada, pero no dejemos de que nos afecte a todos esta realidad. Y en este caso, quiero inyectarles el chip de que necesitamos hacer algo. A mí de veras me sorprende y créanme que expande todos los días saber a cuántas personas asesinan, cuántas personas secuestran, cuántas personas son víctimas de violación a derechos humanos. Aquí a 2 cuadras de donde vivo, le cortaron la cabeza a una persona. Y es tan normal, sí, ahí está la cabeza. Bueno, es que
Digo, a lo mejor yo no estoy acostumbrado a ver cabezas de personas tiradas en la banqueta, pero pareciera que la gente ya lo ve muy normal. Entonces me quedo con la palabra frustrante. Creo que coincido en ese sentido. Jacqueline, seguimos. Sí, tal vez expresé Sí. mal, eh, que no me sorprende, o sea, no porque sea común nos debemos de dejar de sensibilizar con los casos y pues es algo horrible y si tan solo uno se detuviera a pensar por un momento que nos pasara a nosotros, Ujú. yo creo que nunca nos lo tomaríamos con calma porque Sí. pues las violaciones de derechos humanos, aunque no sean a uno como tal, pues son personales. Son personas, ¿no? Son personas, Y, son, eh, pues debemos de estar humanizados, son hermanos y y somos, nos lo debemos de tomar personal. así es, exacto, sí, muy bien, gracias. Jacqueline, por Sí, favor. doctor, un comentario. Sí, adelante, Carlos. Ah, y bueno, en este problema, ¿qué cree que sea la solución? La gente, preparación de autoridades, bueno, porque sí, bueno, en este momento nos damos cuenta de que pues esta especie de situaciones pues se pudieran dar en la antigüedad, ¿no? Cuando se vivía en la barbarie, cuando se vivía, no existía legislación, no existía autoridad, pero pues ahorita escuchar este caso en pleno 2021 que pues hace no muchos años, ¿no? O sea, fue hace no muchos, es muy difícil de creer que pues, y que se normalice, ¿no? Que la gente lo vea como dijo mi compañera Ethel, muy de, pasó esto y pues nadie hace caso. ¿Qué cree que sea el factor que le dé solución a estas tipos de cosas que pasan si la autoridad, este, pues hasta cierto punto ignorancia de la población, la indiferencia Ujú. Sí, de la población también? claro, acabas de decir un punto bien importante. Estamos 9 personas reunidas ahorita en esta sesión. Ojalá seamos 9 aliados defensores de los derechos humanos. Primero, que la gente entienda que esto no puede suceder, no debe suceder. Entonces hay que educarla. Hay que hacerle valer sus derechos, acompañarlo, ayudarlos. Digo, a lo mejor nosotros tenemos un poquito más de experiencia ya en la materia. Entonces, que la gente no se deje, que la gente, qué valentía, fíjense, de mujeres indígenas, qué valentía decir, no, yo no me voy a dejar, a pesar de haber sido amenazadas por militares. Ahora, en este contexto, yo creo que necesitamos hacer un frente común con todos los elementos necesarios de justificación para exigir que cumplan con su responsabilidad. No es pedir, es exigir. Si escucharon o leyeron ahorita el caso con detalle, les valió gorro a la Secretaría de la Defensa Nacional. Le valió gorro. A pesar de que existía una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le valió gorro. Bueno, ¿y por qué? La pregunta sería, ¿y por qué le valió? ¿Y por qué no estuvo el secretario de la Defensa y dijo, efectivamente, estamos mal y debemos de corregir y debemos ajustarnos a los temas de derechos humanos? Se ha discutido muchas veces, los militares no pueden ni deben de estar en las calles. Ellos están para otro, tienen una disciplina totalmente diferente a las policías civiles. Entonces, tú mismo, Carlos, ¿por qué crees que le valió gorro a la Secretaría de la Defensa Nacional? De primera mano, bueno, no me gustaría pensarlo, pero la idea que más rápido me llega a la mente es que tal vez hubo algún proteccionismo por parte de la Secretaría, algún funcionario o algo de primera instancia, ¿no? Porque si fue algo fuerte y algo como para no meter las manos, ¿no? Como que lo ignoraron completamente o trataron de salirse. Ujú. Sí. Eh, Sería como para ellos debilitar la fuerza de los militares. ¿Cómo un militar se va a retractar? ¿No? Es como quitarle fuerza, quitarle poder, quitarle... Pero si están haciendo las cosas de manera arbitraria, así sean militares, si sean personas cerradas, si sean personas
según ellos, en su criterio y en su formación, están defendiendo a la nación, no están formados para la actividad que desempeñan. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Sí, no, porque sí me acuerdo. Disculpe. Es que sí, me recordé, de hecho, de los casos de cuando fueron otros casos de otros indígenas, ya ve Ujú, que ha habido muchos, y sí. siempre hacen alusión a eso, a que los miembros del ejército y sus altos mandos son muy orgullosos y en la medida de lo menos posible tratan de admitir que se equivocaron y que están mal y que sus elementos no están preparados. Ujú. Entonces, sigue estando la misma situación. ¿Qué se está haciendo? Nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a los organismos internacionales, hacer una presencia pública. Pero aquí fueron 3 mujeres indígenas, vuelvo a lo mismo, 3 mujeres indígenas solas, asustadas, amenazadas por militares, después de que fueron violadas. O sea, no me puedo imaginar, porque en primera, pues yo no soy mujer, pero imagínense las mujeres, lo que se debe sentir es ser ultrajadas sexualmente por cotos de poder de estos malvivientes. No les podemos llamar de otra manera, de estos malvivientes. Entonces, después de todo eso que vivieron, con el susto, con el temor, con la ignorancia, con el coraje, aún a pesar de eso, siguieron adelante hasta obtener lo que para ellas era lo mínimo, una disculpa pública. Que eso, no sé si alcanzaron a leer, por ahí hubo una parte que decía que en sus tradiciones étnicas era como un aliento al alma, que estaban enfermas del alma. Entonces, el que se haga por lo menos esta dispensa, iba a curar su alma, ¿no? En sus costumbres. Bueno, qué mujeres tan valientes. ¿Tendremos el coraje nosotros de hacer lo mismo? ¿Tendremos las ganas de hacer algo? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? Ay, pues qué mal están los militares. Ay, qué mal. Hagamos, ¿qué podemos hacer? Conociendo esto, sensibilizándonos, explicándolos, difundiéndolos, ayudar a la gente que requiere la defensa de sus derechos humanos. Háganlo ustedes. Busquemos, a lo mejor dirán, bueno, pues es que para llegar hasta la Comisión Interamericana en Washington va a ser difícil. Bueno, hay despachos, hay firmas, hay instituciones, hay organizaciones que ponen fondos para ayudar a estas personas. Hay despachos y firmas muy importantes que lo harían pro bono, sin cobrar un centavo, con toda la estructura, con toda la capacidad económica de hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alzar la voz, ¿no? Desde a lo mejor nuestras redes sociales, a lo mejor de manifestar nuestra inconformidad. Y esto, ojo, no son temas políticos, ¿eh? Que también que quede muy claro. No estamos tirándole al sistema del partido en poder o que si el presidente y su administración y que somos priistas o panistas. No, aquí no es de colores ni de partidos, aquí es de ser ciudadanos. Y estamos viendo que hay una flagrante violación a los derechos humanos que hay que defender. Si no, entra lo que decía Ethel, por eso quiero tomar su palabra, frustración. Yo me siento frustrado al momento de ver esto. ¿Cuántos casos no habrán así? Muchísimos. Pocos como este que salen a la luz pública, pero muchísimos. Este fue uno. Pero qué les parecería si en lugar de que fue uno hubieran sido, documentamos 100, 200, 300, 400 casos? Y el sello internacional. Vámonos hasta que se enteren en el sistema interamericano de protección de derechos humanos lo que está pasando con las instituciones. Esto está hablando de los actos de gobierno. No están respetando los derechos humanos. Son muy buenos para decir en el discurso, sí, no, y vamos, y para allá, y conferencias, y mil cosas. Para eso somos buenos, pero cuando existen circunstancias así, somos ajenos a una realidad. Eh, a ver, Lourdes, seguimos contigo. Lourdes, ¿andas por ahí? Lourdes, Elizabeth. Sí, adelante. Sí, aquí estoy, licenciado. Lo que pasa es que se me traba Teams.
Pues ahora sí que en relación a lo que comentaban, yo sí creo que, pues así como dicen, ¿no? Ahora sí que es indignante el trato que se les da y pues en muchos casos es incluso, ah, pues es un trato diferente al que se le daría a cualquier otra persona de la sociedad, pero muchas veces, como yo lo veo, creo que se les da un trato incluso peor a las comunidades indígenas del trato que se le da a cualquier otra persona por el simple hecho de que, pues, como mencionaba Alexis o como menciona usted, que pues no hablan español o simplemente piensan que son tontos o no pueden acceder a la justicia o pues no sé, o sea, mil cuestiones diferentes. Creo que eso, pues sí, o sea, está muy mal de parte del Estado mexicano. Creo que así como nos enorgullecemos de nuestras comunidades indígenas y nuestros dialectos y un montón de cosas que tanto presumimos, pues así deberíamos de protegerlos, porque muchas veces, pues sí, pues el gobierno está muy bueno, ¿no? Como para decir, no, México es un país megadiverso y México tiene no sé cuántos dialectos y no sé cuántas comunidades indígenas, pero realmente no los protegemos como deberíamos. Realmente los vemos como si fueran personas de segunda o tuvieran una calidad humana distinta, pero la realidad de las cosas es que no es así. Creo también que como mencionaba Ethel, muchas veces es solo por medio del derecho internacional que pueden acceder a alguna clase de reparación del daño, porque pues para el Estado mexicano muchas veces es un chiste. Entonces, pues la verdad es que sí me parece preocupante, me parece denigrante el trato que se les da, pero también creo que desgraciadamente es parte de la sociedad en la que vivimos porque muchas veces no solo los hacemos menos en cuestión de justicia. Hay muchísimas personas que ven un indígena en la calle vendiendo muñecas o lo que sea y los ven feo. Es cuestión de la sociedad en general. Creo yo que tenemos que cambiar como sociedad primero para poder darles un mejor trato. Muy bien, que coincido contigo y tú misma, Lourdes, antes de que te desconectes con el micrófono, bueno, ya ves que luego batallas por ahí con el micrófono, Sí, una pregunta muy directa y tocamos madera, estoy aquí en la mesa, tocamos madera, pero ¿te puedes imaginar? Yo no lo puedo hacer porque mi género no me lo permite, pero ¿te puedes imaginar por unos minutos el que hayas sido violada sexualmente? ¿Te lo podrías imaginar por 3 segundos? Tocamos madera, que nunca pasa, pero ¿te puedes imaginar 3 minutos que estuvieras en lugar, al igual que cualquier mujer, que estuvieran en ese lugar, en ese momento, en esas circunstancias, y que fueran violadas sexualmente? No les da yo, rabia, no les da coraje, no les da impunidad, no les da eh, necesidad de hacer algo y no nada más estar sentados esperando a que algo cambie. yo creo que es un dolor que nadie puede imaginar a menos que lo haya experimentado. Creo que es algo muy fuerte y la verdad es que de pensarlo, pues no sé mis demás compañeras, pero yo de pensarlo hasta me siento mal. O sea, digo, la verdad es que pues ahora sí que por fortuna, pues nunca, al menos pues yo nunca he pasado por una situación así. Ujú. Y la verdad es que digo por fortuna porque muchas mujeres pues sí han pasado por algo parecido y pues son muchos casos que quedan impunes, muchos casos que desgraciadamente no, pues no se les da una solución, pero pues creo que pues como todo es parte de la educación que hemos comentado, ¿no? En clase, muchas veces pues ahora sí que las personas pues que hacen ese tipo de actos son personas que fueron educadas, pues desgraciadamente de una forma, pues que no es la correcta, porque no ven a las demás personas como iguales, sino como menos. Y pues eso no está bien. Ok, muy bien. Creo que algo tenemos que hacer.
¿no? Ese es un tema principal de la sensibilización de los derechos humanos. Revisar un caso y decir, ah, bueno, pues pobres mujeres, ¿no? Pues lástima, qué mal que les pasó eso, no fui yo, y pues bueno, es un caso más para documentarse de toda una rayita más al tigre, ¿no? De todo lo que está sucediendo en el tema de los derechos humanos en nuestro país. Pero hay que ser empáticos y sensibles a la realidad de lo que está pasando. Y vuelvo a lo mismo. Necesitamos a lo mejor quitarnos ese sesgo de que no se puede hacer nada. Sí, sí se puede hacer algo. Y a ver, Fernanda, Fer, si andas por ahí, en relación a lo que eh, ¿tú harías algo? ¿Podrías hacer algo como mujer en base a este caso en particular y con lo que estamos diciendo? ¿Podrías hacer algo? Y se vale decir que no, ¿eh? Se vale decir, no, yo no haría nada. Se vale y no es criticarlo ni mucho menos, pero sí es en un sentido afirmativo decir, bueno, sí quiero hacer algo que harías. Pues sería parte también como del hacer del conocimiento de los derechos que tienen, como parte de la información, porque también ese es uno de los problemas de que pues muchas de las ocasiones no se hace nada por el desconocimiento o por la ignorancia. Entonces, como podría aportar yo en ese aspecto, sí, en informar o aportar algo. Ok, muy bien. En informar o aportar algo. Ustedes ahorita ya están perfectamente preparados para poder, en un contexto, no sé, a lo mejor en un foro de mujeres, en algún foro de expresión directa en sentido de participación voluntaria o simplemente en un video que ustedes pues, suban a sus redes sociales o que compartan de alguna forma esta estructura, entonces ya estaríamos haciendo algo, que la gente pueda conocer que estos casos son reales, que no estamos hablando solamente de algo que no sabemos, que algo que es real, que algo que está sucediendo y que algo tenemos que hacer para ayudar a que otras personas no pasen por lo que ya pasaron en una situación tan deplorable como esta, ¿no? Entonces, de los principios, por supuesto, la parte que estamos hablando de un derecho global, de un derecho uniforme en los derechos humanos. Ahora, la crítica, qué triste que tengamos que llegar hasta las instancias internacionales para poder alcanzar un poco de voz y voto en este tipo de circunstancias. Jacqueline, por ejemplo, si tuviéramos la posibilidad de analizar este caso bajo un derecho, ya no tanto de que salga a la luz pública una inconsistencia como esto, sino ¿habrá alguna otra violación de derechos humanos que pudiéramos pedir que intervenga la Comisión Interamericana para que México cambie? Pues creo que en este caso existen demasiadas violaciones a los derechos humanos porque no se les dio un traductor, no se les dio derecho ni siquiera una defensa a estas mujeres. O sea, la justicia también debe ser pronta y expedita. ¿Y cuántos años tardaron en resolverla? Y uno de los principios es que exista armonía entre el derecho nacional e internacional, sin importar la jerarquía, y pues esto no fue así. Y al derecho nacional, bueno, a las personas que están en el gobierno, ni siquiera que deben de cumplir las recomendaciones que hizo la Corte Internacional, o sea, ni siquiera las siguieron, no les importó. Y desde un principio pues estuvo mal porque las llevaron a cortes militares cuando ellas ni siquiera son militares. O sea, debieron llevarla a cortes penales normales como a las demás personas. ¿No? Pregunta, ¿no podríamos, y esto se me está ocurriendo ahorita, no podríamos nosotros aquí, 9 personas, que espero estemos en el mismo contexto de defender los derechos humanos, solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija al Estado mexicano que capacite a todos los servidores públicos en materia de derechos humanos, principalmente a los militares? Exigir que salgan de las calles
exigir, sí, que salgan de las calles los militares tratando el día a día con la ciudadanía. ¿No podríamos nosotros tratar de exigir que exista un pronunciamiento expreso al Estado mexicano y que lo cumpla? ¿O los derechos humanos simplemente son cartas de recomendación, decir, bueno, ojalá algún día lo hagas? No estamos faltando a lo que dice la Constitución. Volvamos al artículo primero. No dice que el Estado deberá garantizar la protección de los derechos humanos. Si no es así, entonces la Constitución no sirve para nada. ¿No? No, no, no. Sí, Diego, ¿ibas a decir algo? Yo creo que aquí se debería implementar algo para que las recomendaciones de la Corte sean vinculantes, obligatorias, pues, para el Estado mexicano, porque pues así son simples recomendaciones que tristemente no siguen. Entonces, pues imagínese, o sea, batallar tanto para llegar a esa instancia para que al final ni siquiera recibas una reparación, pues es triste. Ok, sí. Ahora, hay que aclarar que existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el Ombudsperson, que es como si fuera una comisión defensora de los derechos humanos en el sistema interamericano, que esa no es vinculatoria. Pero la Corte Interamericana sí. Entonces, el mecanismo previo para llegar a la Corte es el ver si hay posibilidades de que el Estado, en este caso el Estado mexicano, acate las recomendaciones que le dice la Comisión Interamericana, la de Washington, ¿no? La Comisión Interamericana. Ahora, si no las acata, entonces tenemos el recurso de ir a la Corte Interamericana. Y entonces ya México, acuérdense que México cede su jurisdicción a la Corte Interamericana para que esas resoluciones sí sean vinculatorias, ¿no? Entonces, tendríamos que este caso llevarlo hasta la Corte. Otro camino más largo todavía, pero sí son efectivas. Pero ¿qué casos podrían llegar? Los menos, por cuestiones económicas, por cuestiones de conocimientos, por cuestiones de falta de educación, de preparación en derechos humanos, por muchas circunstancias. No todos los casos están llegando hasta la Corte. Y ojo, no deberían de llegar. ¿En dónde tendría que existir? Es más, ni siquiera tendríamos que llegar a instancias internacionales. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para no llegar a instancias internacionales? Pues que por ejemplo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus recomendaciones fueran también vinculativas, o sea, que tuvieran más fuerza las recomendaciones que emite. Igual el sistema penal, con todos los cambios, que el nuevo sistema penal acusatorio fuese más efectivo para otorgar seguridad jurídica a las víctimas. Sí, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al igual que los organismos estatales de derechos humanos, de protección de derechos humanos, su naturaleza pues no va a tener nunca esa fuerza como de carácter jurisdiccional, porque si no ya serían otros tribunales. Para eso están, en teoría, los tribunales del Estado. Pero sí que tuvieran una fuerza política, una fuerza moral, una fuerza ética, una fuerza social para que el Estado las cumpla. Eso sí debería de ser. ¿Por qué le hacen caso a la Comisión Interamericana y no le hacen caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Que también estos casos hay muchos documentados en la CNDH de violación de casos de militares y que el Estado mexicano sigue infringiendo. Entonces, para yo llegar a una instancia internacional, tengo que agotar el principio de definitividad, pero el principio de definitividad habla del mecanismo jurisdiccional, no el no jurisdiccional. Entonces, no me sirve de nada haber ido a la Comisión Estatal o a la CNDH para que me hicieran casos si no tiene esa fuerza moral, social, política, ética, ¿no? De reconocimiento. Entonces, tengo que agotar lo jurisdiccional, que sería acudir con un juez, y si no con un magistrado, y si no me voy a la corte, y si no me dan, ahora sí, te puedes ir primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. El camino es muy largo, es muy tortuoso, pero por lo menos que sí existiera algún tipo de presión internacional
para que México tuviera una mayor sensibilización en materia de derechos humanos y que no tengan que llegar hasta el ámbito internacional. ¿Por qué a estas personas, a estas indígenas, no se les respetó el derecho que al final sí les fue reconocido por gente que sí sabe de derechos humanos? Ese es a lo mejor el gran abismo que tenemos. En los organismos internacionales, en la Comisión y en la Corte Interamericana, saben de derechos humanos. Y en México seguimos resolviendo en base a principios de legalidad. Creo que hay una gran diferencia. Y sin embargo, ojo, vuelvo a lo mismo. No podríamos quedarnos estáticos y decir, bueno, pues es que así es México, bueno, pues es que así va a seguir siendo. No, es que los jueces pues están acostumbrados a otra cosa. Pregunta, tenemos que dejarnos, tenemos que someternos, tenemos que acostumbrarnos a que la justicia con una perspectiva de derechos humanos sea totalmente afectada, lacerada, denostada, porque las autoridades no entienden cuál es su papel. Si es así, pues entonces vamos a ser un pueblo oprimido. Si no es así, hagamos valer nuestra Constitución. Por eso es tan importante leer la Constitución, artículo primero, es más, ni siquiera tengo que buscar en la Constitución, no me va a costar mucho trabajo más que abrirle y ver el primer artículo de la Constitución. Habla de derechos humanos, habla de protección de derechos humanos. El Estado debe garantizar, proteger, promover, difundir, respetar los derechos humanos. ¿Son palabras al aire? ¿O son derechos que tenemos que exigir su cumplimiento? No pedir, no solicitar, no mendigar, exigir. ¿Por qué la Secretaría de la Defensa Nacional en este caso no pidió disculpas? Ese sería el segundo tema. Yo no quitaría el dedo del renglón hasta que el secretario de la Defensa Nacional admita su responsabilidad como titular de la institución. ¿O no? ¿No sería lo mínimo? Ojo, y con esto no vamos a evitar el dolor que sufrieron estas mujeres por todos los ilícitos de las cuales fueron víctimas, pero me voy al más cruel, al más despiadado, la agresión a su intimidad como mujer, al haber sido ultrajadas y violadas sexualmente. Eso nadie se los va a quitar. Eso ni aunque llegue el mismo presidente de México y llegue quien ustedes quieran, el Papa mismo que llegue y les diga, hijas, están ustedes bendecidas, ni con eso van a quitarles el dolor, el daño, el momento de la cual fueron víctimas estas mujeres. ¿No? Entonces, pues bueno, ese es un poquito el tema que vale la pena mencionar y que vale la pena destacar, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, seguimos por acá, a ver, Carlos, Etel, Lourdes, Fer, Jacqueline, Diego, a ver, vámonos si ya está por aquí. Diego, Etel, Jacqueline, Lourdes. Luisa creo que se volvió a ir, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, cualquiera de ustedes, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué es qué sigue? O sea, entendamos el problema, ahora, ¿qué sigue? Pregunta, ¿qué sigue? Pues no deberíamos empezar, quizás como decía Diego, que pues no solo fueran recomendaciones, porque la verdad es que las recomendaciones pues como que pues les quedan grandes, ¿no? O sea, hacen igual lo que se les da su gana. Entonces yo creo que debería de ser, o sea, implementar como algo que obligara al Estado mexicano de cierta manera para con las personas que han sufrido pues esas violaciones a sus derechos. Que obligara, pero mi pregunta es, ¿no existe ya la obligatoriedad? ¿No existe ya la Constitución que los obliga?
Sí, pero eso es a nivel nacional, ¿no? O sea, yo pienso en algo internacional, algo que le pese al Estado, como por decir, pues para hacerlos quedar mal. O sea, suena feo, pero algo que los haga que a los ojos de los demás países, pues digan, pues, o sea, oye, pues haz algo, ¿no? O sea, algo que les pese internacionalmente. Ujú. Ok, A ver, yo entonces, tengo una opinión sí, diferente. adelante. Mi opinión sería en que, pues, o sea, sí se podría hacer eso que dice mi compañera Elizabeth, pero pues yo creo que como mexicanos, pues por más que suceda eso, no nos gustaría hacer quedar mal al país ante, pues, ojos extranjeros, ¿no? Siento que es algo que podríamos solucionar de forma interna, haciendo consciente a la gente. Yo creo que es lo primero, porque siguen pasando estas cosas porque pues la autoridad piensa que la gente es ignorante, piensa que se van a seguir dejando pase lo que pase. A veces la gente le sucede esto y no conoce los mecanismos que hay que llevar a cabo, qué se puede hacer en estos casos. Y siento que tendría que ver algo con la educación sobre los derechos humanos, hacérselo saber a la gente y como usted mencionó, Ujú, más que nada hacérselo saber que es algo que se tiene y que no es un privilegio que el Estado te lo reconozca, es algo que te tiene que reconocer, otorgar y garantizar a ujú. fuerzas, sí o sí. Y siento que sería una forma, en la que se le podría dar al menos un seguimiento y poco a poco, ir inculcándolos, porque pues no es un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana. Pienso que es todo un proceso y que va a costar trabajo, pero pues no imposible. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El punto medular de esto es entenderlo. Entenderlo nosotros. Yo creo que, es más, me voy a un ámbito esencialmente individual. Si nosotros, cada uno de nosotros reflexionamos y nos cae el 20 de lo que estamos revisando ahorita, ya lo hicimos. Ya por lo menos de los 7, pues bueno, ya somos menos, ya somos, perdón, de los 9 ya somos menos, ahora somos 7. Entonces, bueno, no importa. Somos 7 personas ahorita reunidas, en las cuales estamos estudiando y analizando qué está sucediendo con la carrera que elegimos. Quiero pensar que la carrera que nos gusta. Tuve la experiencia en otra universidad de una estudiante que ya iba a terminar su carrera y dijo, es que a mí me obligaron a estudiar la carrera y por eso es que pues no le echaba muchas ganas. Espero no sea el caso. Espero que realmente ustedes estén aquí porque les guste y les apasiona el derecho. Si es así, palomitas. Si no es así, pues bueno, no vamos a entender la naturaleza de lo que estamos explicando, pero yo quiero confiar que ya alumnos próximos a egresar les gusta el derecho. Si nos gusta el derecho, hay que hacerlo valer. ¿Cómo lo vamos a hacer valer? Conociéndolo, estudiándolo. Pero eso no va a bastar. O sea, primero, estar convencidos que esto tiene que tener un cauce. Eh, Tres palabras que escuché: es frustrante, es indignante, es denigrante. Tres palabras que efectivamente aplican a este caso en concreto. De muchos. Este es un ejemplo, pero de muchos casos. Bueno, si tenemos estas palabras que nos frustran, que nos indignan, que nos denigran como raza humana, eh, necesitamos hacer algo para que esto pueda generar un cambio a, a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, entenderlo. Mediano plazo, dedicarse a la defensa de los derechos humanos como una situación de vida, como una situación de, vamos a llamarlo, de convicción personal. ¿Cómo lo vamos a hacer para no frustrarnos? Exigir, exigir. Ustedes dirán, bueno, yo solito puedo. O sea, yo, Carlos Alexis, Ethel Jimena, Lourdes Elizabeth, Fernanda Vera, Jacqueline Ojo de Agua, Diego.
Yo solito puedo, sí, ¿no? Sí, sí puedo. ¿Cómo lo puedo hacer valer? Bueno, enterándome, estudiando, teniendo todas las herramientas de pensamiento, de criterio para poder hacer que esto tenga un cambio sustancial en la sociedad. Ustedes están muy jóvenes, seguramente en su proyecto de vida, algunos pensarán en tener familia, en casarse, etcétera, ¿no? En ese orden de ideas, pues bueno, el contexto sería qué mundo quieren dejarle a las próximas generaciones, qué es lo que ustedes quieren para las siguientes generaciones, para sus hijos, para sus nietos, qué quieren dejarle. ¿Y podemos hacer algo ahorita? Sí, 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 podemos. ¿Qué? Pues es lo que les comento, necesitamos generar una estructura que me permita a mí entender cómo poder eh, estructurar un mecanismo que nos permita el hecho de, avanzar en el contexto de los derechos humanos, ¿no? Entender qué está pasando con los derechos humanos. Insisto, tenemos ahorita, si ustedes me preguntan, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo como ciudadano, yo como estudiante, como abogado, como defensor de los derechos humanos, ¿qué puedo hacer? Eh, Den una plática al respecto. Acudan a comunidades, hablen con personas, ofrézcanle todo el apoyo que se requiera para poder entender este tema de los derechos humanos. Mucho es a lo mejor de canalizar, vuelvo a lo mismo. Dirán, es que yo no tengo los recursos para llegar hasta Costa Rica. Hay mucha gente pro bono, despachos, gente que pone dinero, ONGs. Lo único es ser empáticos con la realidad que está viviendo nuestro estado y principalmente darnos cuenta de lo que hoy por hoy nos invita la Constitución en un esfuerzo de tratar de tener un proyecto humanizado, humanístico, de hablar de la aplicación correcta de los derechos humanos, que no sea letra muerta. A mí, por eso digo, la palabra frustración, indignante y denigrante me caen al centavo. ¿Por qué razón? Porque en este orden de ideas, si yo leo mi Constitución y veo lo que pasa afuera, es totalmente una situación diferente. Por eso se dan estas tres palabras. ¿Qué puedo hacer para que esto se genere en un cambio? Exijamos, no es una pleitesía, no es un favor, no es una dádiva, no es saber si nos hacen caso. Hagámoslo, busquemos los caminos. ¿Qué camino será más fácil? No lo sé. Pueden ser las redes sociales, puede ser una carta directamente con el derecho de petición, una carta a Washington, puede ser pedir que de la Comisión de Derechos Humanos se involucren más, hablar con comunidades, orientación, apoyo, organizar foros para contrarrestar el criterio absurdo de la autoridad. A mí me asusta que la Secretaría de la Defensa Nacional le vale gorro los derechos humanos, está más que claro. Pregunta, ¿la Constitución dice todos deberán de respetar derechos humanos menos la Secretaría de la Defensa? ¿No? O sea, ¿podría ser una situación así? ¿Podría ser una circunstancia de esa naturaleza? Si no, entonces habría que modificar la Constitución, ¿no? Y habría que decir, todo mundo tiene el derecho a respetar los derechos humanos, menos la Secretaría de la Defensa. Entonces, que modifiquen la Constitución, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Es una mentira lo que está en la Constitución. Es una falacia lo que está en la Constitución. Es una circunstancia que a nosotros nos llena de rabia y de coraje. Porque una cosa es lo que estamos estudiando en las aulas y otra cosa es lo que está pasando afuera. Pero hay que estar preparados para entender lo que está pasando afuera, ¿no? No sé si me explico. Quiero prepararlos para que ya ustedes están con un pie afuera. Bueno, van a abrir la puerta y van a poner el primer pie como profesionistas en la calle. Bueno, en ese contexto y en ese orden de ideas, que estén preparados que esto está allá afuera. Ahora,
ya no tienen los ojos cerrados, ya no tienen, ya no están cegados de la realidad, ya lo saben. Qué bueno que estamos siendo críticos, ¿no? De esta realidad. Ahora, ¿cómo se van a preparar ustedes allá afuera en esta guerra que tenemos por la defensa y protección de los derechos humanos? ¿Cómo nos vamos a preparar? Por eso los principios que comentamos hace un rato, efectivamente, utilizar los principios de derecho internacional, entender que no hay criterios absolutos. La autoridad, la Secretaría de la Defensa, a lo mejor daría sus argumentos para no tener que pedir disculpas. ¿Por qué estaba la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué estaba el gobernador del estado? ¿Por qué había un representante ¿qué más era? Creo que nada más estaba ahí la Secretaría de Gobernación, de una organización, una ONG creo, y el gobernador. En ese contexto, en esa idea, lo único, creo yo, es que se dio un discurso político en aras de callar un poco el ruido social de algo que solamente querían estas mujeres, alimentar un poco el dolor, sanear más bien el dolor que sentían en su alma al haber sido ultrajadas de manera injusta por el poder tan intransigente de militares en el país, ¿no? Entonces, un poco esa es la reflexión, esa es la filosofía, esa es la estructura. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros debemos utilizar? ¿Qué elementos vamos a tener? Ustedes con lo que estamos viendo ahorita, no solamente analizar el marco constitucional, sino también que vean que esto tiene un sustento mundial. Hablar de derechos humanos es hablar de un derecho global, de un derecho mundial, de un nuevo derecho constitucional internacional, ¿no? De una nueva estructura de defensa de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Esa es parte de nuestra labor, es parte de nuestra formación, es parte de nuestro humanismo. Entonces aquí el entender este tipo de circunstancias, el entender estas características o el entender esto que estamos viviendo ahorita en este contexto, nos invita a reflexionar, nos invita a actuar, nos invita a ser creativos. No sé si a alguien más se le ocurre alguna otra forma de incidir en que esto que ya conocemos, que entendemos y que sabemos que es frustrante, indignante y denigrante, si existe alguna intención, al menos de carácter personal, de decir, bueno, pues yo sí quiero hacerlo. Yo no quiero ser el día de mañana víctima como estas mujeres, o yo no quiero que el día de mañana, con la mano en la cintura, la Secretaría de la Defensa, por muy Secretaría de la Defensa y por muy soldados y por muy generales y por muy lo que sea, son personas y son servidores públicos y se deben de someter a lo que dice la Constitución y no lo están haciendo y les vale un soberano cacahuate. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna reflexión? Pues que sí estamos a tiempo de hacer algo, al menos para que ya no continúe pasando. ¿No? Y tal vez como futuros padres, si alguien de aquí va a ser papá o mamá, pues criar a sus hijos de la mejor forma, porque no solo, o sea, debemos de dejar de tener esa mentalidad de enseñarles a nuestras hijas a cuidarse, sino enseñarles a los hijos a respetar para que no sucedan este tipo de cosas. Cambiar la cultura desde nuestra familia. Claro. ¿Sí? A futuro, claro. Sí, sí, es una labor permanente, es una labor de mucho esfuerzo, es una labor de convicción, de saber que esto realmente debe de ser así. Y bueno, digo, ahorita estamos poniendo, repito, un caso que quise que ustedes vieran, analizaran. Les repito que por favor documenten el caso, vean los detalles del caso en la Comisión Interamericana, vean el video de cómo se llevó
la ceremonia política pues de que el Estado pedía disculpas, haciendo mención, repito, que le valió gorro a los directamente involucrados, que fueron los soldados, los militares. No comparecieron, insisto, y para tapar un ojo al macho, pues diplomáticamente, ¿no? Mandan a la Secretaría de Gobernación, mandan al gobernador, que pues ahí para que haga un poco de show y vean que sí hay autoridad y demás, pero finalmente estas mujeres se quedaron medio tranquilas. La sociedad ya quedó tranquila. Ah, bueno, ya, ok, ya pidieron disculpas, ya pasó todo esto, pues ya, ¿no? Carpetazo. Pues no, porque el daño está hecho, el daño está generado. No es carpetazo, no es, pues ya, por lo menos lograron eso y ya, nos lavamos las manos y borrón y cuenta nueva, nos vamos a otro caso. ¿O sí? ¿O es así? ¿Es un expediente, lo archivamos? Ya, se solucionó. Oye, pero violaron a estas mujeres. Pues que no te preocupes, ya les pidieron disculpa. Es más, hasta el señor gobernador, con toda su agenda bien complicada, asistió. La señora secretaria de Gobernación, que tiene tantas cosas que hacer, como escuchar las mañaneras, ¿no? Llegó y también dedicó tiempo para este tema. No, pues debemos de estar muy agradecidos, ¿no? Pues imagínense un hueco en la agenda tan complicada de la Secretaria de Gobernación, la agenda tan complicada de un gobernador. Eh, pues bueno, ya con eso debemos de sentirnos más que satisfechos. Dicen que al pueblo pan y circo. Con esto ya queda expediente cerrado y el que viene, ¿no? O servirá esto como antecedente, como bases para luchar y que esto que pasa todos los días deje de existir. Y no va a dejar de existir si las autoridades no están conscientes de su responsabilidad. ¿Y saben cuál es el problema más grave? Que las autoridades no saben qué son los derechos humanos. A mí me ha tocado, por ejemplo, capacitar ministerios públicos, agentes de la Policía Judicial, muchos comandantes del área de antisecuestros y bueno, todo una joyita. Al hablar de derechos humanos, les entraba por aquí, les salía por allá. El comandante antisecuestros, no, yo sí le doy una madriza a esta persona y ya luego le leo sus derechos o ya luego le digo qué sucede, ¿no? Policía Judicial. ¿Hasta dónde llega, por ejemplo, a ver, Carlos, a ver si sirve tu micrófono, hasta dónde llegaría el uso racional de la fuerza por parte de algún tipo de autoridad, llámese agente ministerial, llámese militar, hasta dónde llegaría el uso legítimo y racional de la fuerza? Pues llega hasta que el derecho del detenido, del individuo comienza. Pero sí, ahorita que dijo estas palabras me entró mucho en la cabeza lo de los derechos humanos por parte del delincuente, ya que en estos tiempos se dice que muchas veces los derechos humanos privilegian mucho al delincuente. Ujú. Y entonces eso también me entra en contradicción porque pues sí estoy de acuerdo en los derechos humanos. Hay veces que pero bueno, regresando, sí pienso que termina las facultades por parte de la autoridad donde los derechos humanos, ya sea del detenido, de la persona que haya cometido un delito, donde comienzan sus derechos, ya que pues por el simplemente hecho de haber obrado mal o cometido un delito, pues no quiere decir que no seas humano y no tengas derechos. Ujú. Y aquí entra mucho la racionalidad de los derechos humanos que hemos estado comentando. Por ejemplo, los militares, y esta es una pregunta muy objetiva, ¿los militares tendrán derecho humano a la garantía del debido proceso? ¿Los militares que violaron a estas mujeres tendrán derecho a una defensa? Sí. Pues yo sí. Claro, pues creo que, o hay alguien que diga que no tienen derecho a defenderse.
¿no? Yo creo que es muy claro. Así sea el peor violador, tiene derecho a defenderse. Ahora, ese derecho no se lo podemos quitar. Pero de que salga absuelto o que salga con una resolución condenatoria, eso ya es otra cosa. Por lo que vemos, defiéndete, te vamos a escuchar, pero si es como se está narrando en este caso, debes de tener una sanción. Eso sería, sí tiene le dimos el derecho humano a escucharlo, a que tuviera un abogado, a que se defendiera, a tratarlo dignamente en la cárcel, ¿no? A darle de comer, a, eh, este, ¿no? O sea, esos derechos que tutelan la dignidad de las personas, habrá que respetárselos. No me queda la menor duda. Entonces ahí entra la ponderación de derechos. Es que tiene derechos uno y tiene derechos el otro, entonces ya no sé por dónde debo actuar. No, a ver, entendamos que en cada caso en concreto tenemos que sacar un catálogo de derechos. ¿Qué derechos tiene la víctima? ¿Qué derechos tiene el victimario? Muy bien. ¿Qué derechos se van a suspender por proteger derechos que en esta ponderación deben de prevalecer? Habrá que aplicar la justicia en torno a una seguridad jurídica de castigar a los militares quienes están infringiendo violaciones directas a ciudadanas indígenas en nuestro país, claro. Entonces hay una restricción a sus derechos, pero no podemos negarles que sí tengan, se los vamos a restringir y los vamos a ponderar. Ese es parte de la defensa y del análisis en materia de derecho humano, ¿no? Restringírselos y eh, tratar de hacer una ponderación de todo el concurso de catálogo de derechos en una situación en concreto. Entonces, ¿los militares se pueden defender? Por supuesto que sí. ¿Habrá que sancionarlos? También es claro. ¿Las víctimas tienen Doctor, derechos? una pregunta. Sí. Sí, ese es eso de los militares y hasta dónde llega su autoridad. En una ocasión escuché una historia, no sé qué tan cierto sea, pero creo que una vez sí la vi en un periódico. Por allá de San Luis Potosí, en un poblado, escuché bueno, se relató que en una ocasión recibieron una llamada de emergencia en el poblado, que porque un grupo armado había tomado el poblado y se hicieron presentes patrullas municipales y resulta que este grupo armado secuestró a los oficiales, les quitaron su equipo, las patrullas, las armas, chalecos antibalas y de todo. Y según esto, el gobernador decretó como un estado de alerta en ese lugar y le dieron la facultad a la Marina para poder entrar al poblado, abrir cerraduras, incluso creo golpearon gente, a muchos los privaron de su libertad, al final recuperaron el poblado, pero ¿qué tan probable puede ser esto o si se podría o estaría dentro del derecho? No, la respuesta es no. No debe de operar, no debe de imperar. Es un abuso del poder, es un exceso del poder, es una facultad que extralimita a las autoridades que piensan que tienen un poder absoluto y no es cierto. Hay límites al poder. Lo que pasa es de que ahí entran otros factores, factores de corrupción, factores de poder político, factores de ignorancia y desapego a todo lo que tiene que ver a los derechos humanos, pero no se debe ni se puede aplicar. Por eso debe de haber un uso racional y un límite. Por ejemplo, les pongo un caso muy sencillo, y esto se da mucho en Estados Unidos. Cuando van a detener a una persona en flagrancia, pues por supuesto que deberán de utilizar mecanismos para su detención. No le van a decir, oiga, por favor, venga conmigo a la patrulla y súbase, y el otro, sí, muchas gracias, me subo, ¿no? O sea, sabemos que no. Entonces tendrá que generar algún tipo de fuerza, uso de la fuerza para poderlo detener. Un uso de la fuerza proporcional, un uso de la fuerza congruente. No lo voy a golpear salvajemente, le voy a dar choques eléctricos o le voy a dar de patadas o, ¿me explico? La idea es, a ver, te someto para que no te vayas. Si te pongo las esposas, ya no te puedes ir. Bueno, hasta ahí podríamos decir que estaría justificado el uso de la fuerza. Pero si ya lo tengo sometido y lo tengo con esposas y sé que ya no se va a poder escapar, ¿para qué lo golpeo?
¿Me explicó? Es que dirán, es que es un delincuente y lo tuve que tener. Estoy de acuerdo. Proporcionalmente, utiliza los mecanismos para su detención en un criterio de congruencia. Si no le vas a dar 5 balazos en la espalda para detenerlo, si eso ya es una intención esencialmente de querer matarlo. ¿Qué haces tú como policía? A lo mejor sí necesitas utilizar algún arma de fuego. Bueno, le disparas a lo mejor a un tobillo y con eso cae al suelo y cuando mucho tendrá una fractura y podrá volver a caminar. De eso, de dispararle en un tobillo para que ya no pueda correr, o de darle 5 balas en la cabeza porque yo pensé que se iba a escapar. No sé si me explico la diferencia entre uno y otro, y eso no lo entienden. Dicen, es que ahora ya tengo que preguntarle a los derechos humanos si puedo detener a una persona. Es mentira, no es cierto. Se tiene el uso racional, pero para eso necesitamos gente que tenga una capacidad de entender lo que estamos haciendo. Y tristemente vean el perfil de la policía mexicana, con todo respeto lo digo, no porque sea indignante el tener un cargo policiaco, pero normalmente son personas que no tienen la formación, ni el ingreso, ni la capacitación para ser policías en el sentido literal de la palabra, ¿no? Entonces, eso nos lleva a entender muchas de las razones de todo lo que escuchamos hacia afuera, de lo que no son los derechos humanos, de lo que se dice por desconocimiento de los derechos humanos. Pero ya cuando se meten a fondo y empiezan a estudiarlos y analizarlos, y hacer todo esto, le van a ver lo bonito de poder tratar de explicarle a la gente eso. Es que los delincuentes tienen derechos. Sí, sí los tienen. Y no está mal decirlo, pero hay que darles esta explicación, ¿no? Hay que entenderlos. ¿Cómo es posible que no se admita en un estado tan tradicional el matrimonio igualitario? Es que no es por capricho del gobernador, no es por capricho de los legisladores, no es por capricho de las autoridades. Señores, no podemos pasar del Estado de Derecho. Me vale gorro lo que piensen en el Estado y con todo respeto al gobernador y los legisladores. No interesa lo que ellos piensan, son servidores públicos, que son nuestros representantes, que son nuestros empleados, que nosotros decidimos que estuvieran ahí indirectamente. Hagamos que se cumpla la Constitución, hagamos que se defiendan los derechos de todas las personas, sin distinción. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos mandata la Constitución, eso es lo que tenemos nosotros que exigir. Y no lo hacemos, ¿no? Pues bueno, les dejo ahí la reflexión. Les pido, por favor, repito, échenle un ojo al video. Dura 1 hora, pero pueden quitarle la traducción al dialecto que están utilizando. Entonces, quítenle, se pueden saltar eso en las traducciones, ya es mucho más corto el video. Lean y documenten un poco el caso directamente en la Comisión Interamericana. Y hagamos alguna conclusión simplemente de cierre para tener el contexto y ver de qué manera podemos utilizar este caso como análisis y que podamos seguir avanzando en la protección y en la defensa de los derechos humanos, entendiendo, repito, qué son, ¿no? Entendiendo